Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Háblanos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor y dejemos que, alabado sea Dios, que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe, alabado sea Dios, y nos guíe a través de su palabra. Santo Espíritu de Dios, y que el Señor Jesús nos hable a través de ella. Amén. Gloria al Señor. Cosas que uno siempre tiene la necesidad de ser enseñado, porque a veces no sabemos realmente o no sabemos nada. Y por eso la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia y para redarguir y para instruir en justicia, a fin, dice, de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. En este momento, hermanos, los hijos de Dios o la iglesia tiene que ya estar preparada para toda buena obra. Tenemos que la iglesia, hermanos, ya tiene que estar caminando en perfección aquí en este mundo, alabados a Dios, viendo ya que los días son malos, pero la realidad, hermano, es otra. La realidad, vemos que la realidad, hermano, mucha gente ha sido instruida por el Señor, ha sido instruida por la palabra, pero sigue teniendo esa necesidad de ella. Porque siempre están aprendiendo y no logran llegar al conocimiento pleno de su palabra. Por eso, hermano, va en la disposición de cada corazón y a la disposición de cada persona de cómo recibe la palabra de Dios para ponerla por obra. Porque a veces sabemos mucha letra, pero después en la práctica dejamos mucho que desear. Digo dejamos mucho porque hasta yo me incluyo a veces, porque a veces no la hacemos como realmente la tenemos que hacer. Por eso dice la Biblia que tenemos que guardar todo en nuestro corazón y poner por obra lo que se ha escuchado para saber si realmente es de Dios o no es de Dios lo que se trata. A su nombre sea la gloria. Pero la palabra del Señor, vamos a ir abriendo la palabra del Señor allí en Mateo 7, en dos pasajes vamos a leer. Mateo 7 y Evangelio de Juan 7. Vamos a abrir en San Juan también, capítulo 7, y ahí lo vamos a dejar marcado en el verso 24. A su nombre sea la gloria. Y vamos a ir a Mateo 7. Lo que vamos a leer primero, alabado sea Dios. Mateo 7, y dejamos marcado gloria a Dios. Juan capítulo 7, 24. Alabado sea Dios. Mateo 7, verso 1, dice así. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y que nos enseñe su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y que nos enseñe y que nos quede grabado a fuego. Porque es necesario, hermano, aprender, pero poner por obra lo que se aprende. Dice la Biblia en Mateo 7, verso 1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y
no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Nuevamente en el capítulo 7, verso 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Santo y poderoso Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 24, Santo Dios, aleluya. Misma palabra de Jesucristo, pero la palabra del Señor dice en Juan capítulo 7, verso 24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Nuevamente lo vamos a repetir, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Pueden cerrar ahí, dejar marcado y vamos a Mateo 7. Este tema, hermano, está siempre, hermano, está siempre en el tapete. Hay varios temas en la Biblia que están siempre en el tapete y siempre hay discordia, y siempre hay, no solamente discordia, sino que hay discusión. Hay muchos temas que están ahí pendientes y que siempre se enciende la mecha, hermano, para que la bomba estalle. Pero tenemos que saber que el Señor Jesucristo mismo enseñó que tenemos que juzgar no según las apariencias, sino que tenemos que juzgar con un justo juicio, con el justo juicio. Porque tenemos que dar un juicio justo. Siempre tenemos que tener una misma medida para medir todo. Y dice la Biblia ahí, en Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. El Señor Jesucristo le estaba hablando a su pueblo porque juzgaba mucho, pero no hacían lo que realmente tenían que hacer. Por eso el Señor lo dejó escrito aquí, en la regla de oro allí, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Yo no puedo juzgar para no ser juzgados. No significa que está prohibido juzgar. No significa que yo no puedo juzgar. Porque la Biblia nos habla de que el espiritual dice que juzga todas las cosas, mas a él no es juzgado por nadie. Entonces, el que es espiritual puede juzgar, porque va a juzgar con justo juicio. Pero el que no es espiritual, el que es carnal, va a juzgar según las apariencias, según lo que se presenta delante. Si vemos, alabado sea Dios, cuando Samuel fue a ungir al rey David, dice que mandó a llamar a todos los hijos de Isaí y se presentaron ahí, y cuando fue a ungir, se presentó Eliab, el mayor, el primogénito, dice, ¿por qué? Porque él vio lo de afuera, alabado sea Dios, y él lo vio de hermoso parecer, pero no era el que había escogido el Señor. Él ya estaba dando delante de Dios, ya delante del ungido de Jehová estoy. No, dice el Señor a Samuel. Tú no mires según las apariencias. Ya no juzgues por lo que tienes delante, porque yo miro el corazón. Y el corazón de esa persona no era recta para con el Señor. Y así pasaron todos los hermanos de David y no era, hasta que vino un joven, un adolescente,
y se presentó delante de ellos, porque no iban a comer, no se iban a sentar a la mesa sin que estuviera el ungido del Señor, el que Dios había escogido. Y dice que cuando se presentó David allí delante de Samuel y delante de sus hermanos, levántate, porque ese es, le dijo el Señor. Y fue y lo ungió por rey. Y vino el Espíritu Santo de Dios sobre David, a su nombre sea la gloria. Al que tenían en poco, a ese Dios escogió. Por eso, hermanos, tenemos que juzgar con justo juicio. A su nombre sea la gloria. El Señor Jesús, allí en el Sermón del Monte, allí en el capítulo 7, nos habla de que no podemos juzgar. Dice, no juzguéis para no ser juzgados. Hermanos, nosotros siempre estamos acostumbrados a juzgar todo sin pesar en la balanza. Siempre tenemos un veredicto o siempre tenemos algo o una acusación contra los hermanos o contra las personas o contra el siervo, contra el pastor o contra el diácono o contra todas las personas, hermanos, que se nos presentan delante. Siempre tenemos un juicio o tenemos siempre algo que juzgar de esa persona. Porque si nosotros nos ponemos en nuestros zapatos, hermanos, y nosotros nos paramos firme y empezamos a escuchar a las demás personas, siempre hay un juicio con que van a juzgar a las personas que están delante, o a los apartados, a los descarriados. Yo hace poco, mientras le estaba predicando, le digo, yo tengo algo, el remedio, estaba a una apartada, ¿no? Yo le decía, yo tengo un remedio para esa ansiedad que tú tienes. Pero no te voy a decir que vengas a la iglesia. Lo que te digo es que tienes que volver a Cristo. Lo que le decía, que no tenía que ir a una iglesia porque ese era el remedio. No. Primero tenía que buscar de Cristo. El remedio para el mal que tienen los apartados y los descarriados se llama Cristo. La falta de Cristo, la falta de Jesús en su corazón. Y esto se lo podemos decir con autoridad. ¿Por qué? No es que estemos juzgando, sino que estamos juzgando con justo juicio. Por la causa de la desobediencia que tiene el ser humano y las personas que se han apartado de la iglesia, que alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque se han ido de la iglesia porque le ha fallado el hombre. Porque han mirado lo que las personas dicen o han juzgado, o se han ido porque las personas los han juzgado. ¿No dice en su palabra que Cristo dice que de tal manera Cristo amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Entonces, si Cristo dio su vida por mí, ¿por qué yo me voy a apartar de Cristo? Me voy a apartar de la iglesia por lo que me digan los demás y por lo que me empiecen a juzgar, por lo que yo era o por lo que estoy haciendo o por lo que hice. ¿Quién es el hombre para empezar a venir a juzgar y a dar un veredicto? Si Dios no nos ha puesto a nosotros en este mundo para juzgar a las personas. Sí, vamos a juzgar al mundo, pero cuando vengamos con el Señor en los 1000 años. A los que se vayan en el arrebatamiento, a los que se vayan con Cristo, después cuando vengan con el Señor Jesús, van a venir a reinar a este mundo con el Señor Jesús. Por 1000 años. Lo dice la Biblia. Porque vamos a reinar con Él. A su nombre sea la gloria. Pero en este momento no podemos juzgar. Porque Dios nos ha llamado primeramente a paz.
Y segundo, Dios nos llamó, Dios nos rescató del mundo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso Cristo nos llamó a hacer esas cuerdas de amor para traer a las personas al conocimiento de la verdad. O sea, la verdad de en Cristo Jesús, y Cristo Jesús es el que me va a hacer libre. A su nombre sea la gloria. Me hace libre a través de su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades a través de la sangre de Cristo. Porque yo tengo un abogado si yo llego a pecar estando en el camino. Porque abogado tengo a Jesucristo el justo. A su nombre sea la gloria. En el nombre de Jesús. Por eso yo no me puedo apresurar a dar un veredicto, porque Dios no me puso por juez aquí, en esta tierra. Dios me puso por cuerdas de amor y lazos de amor. Y si algo tenemos que juzgar es, alabado sea Dios, no la moral de nadie, sino es que si están haciendo la doctrina o no, si están poniendo por obra la palabra o no. Porque acá nosotros no estamos para juzgar la moral de nadie. Estamos para descubrir dónde están las tinieblas. Y estamos para hablar lo que dice el Señor Jesucristo a través de su palabra. Porque es la palabra la que nos advierte, es la palabra la que nos guía, y es la palabra la que nos va diciendo quiénes son los que están en apostasía y qué es lo que están haciendo dentro de las iglesias en esas apóstatas. Dios los reprenda en nombre de Jesús. Por eso dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Mucha gente, hermano, juzga lo que ha hecho la persona, o lo que ha hecho el hijo, lo que ha hecho la persona, el marido, la mujer. No, porque vos hiciste esto, vos hiciste lo otro. Ya están juzgando, dando un veredicto, mientras que el Señor dice: ¿por qué van a juzgar así, de esa manera? Si ustedes no están puestos ahí en ese mundo para juzgar a las personas. Ustedes están puestos para llevar el Evangelio, para predicar el Evangelio a toda criatura. Porque si nosotros tenemos que juzgar, dice la Biblia que tenemos que juzgar con justo juicio. Y no tenemos que juzgar según las apariencias, según a lo que yo mire y a lo que a mí me parece. Tengo que juzgar con el justo juicio de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces dice la palabra del Señor allí, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y por qué juzgamos eso? ¿Por qué siempre damos un veredicto? Porque vos hiciste esto, esto y esto. ¿Pero cuándo lo hice? Ah, vos lo hiciste, pero sí, allá, sí, pero cuando yo estaba en el mundo. Pero ahora que estoy en Cristo Jesús, y poniendo por obra lo que dice la Biblia y predicando, yo me aparté de todo eso. Entonces no me vengan a juzgar lo que yo fui antes, porque antes sí era un alcohólico, era un fumador, empedernido, antes, cuando no tenía a Cristo. Pero cuando yo entré a Cristo, Cristo me sacó todo lo que realmente me hacía falta y me apartaba de Él. Todo lo que me contaminaba, Cristo me lo fue sacando de a poco y me lo sacó, alabado sea Dios, y ahora me puso para predicar su palabra. Pero que en otro tiempo era tiniebla, sí, en otro tiempo, pero que ahora tenemos que ser luz en Cristo Jesús. Porque el enemigo, que el Señor lo reprenda de nuestras almas, viene a refregarte lo que tú habías hecho, lo que tú hiciste antes de conocer a Cristo. Y va a tratar, si tú
pecaste en el camino, va a tratar de refregarte lo que tú hiciste. Lo que tú hiciste mal. Pero si te arrepentiste en serio, también tenés que decirle, retrucarle, que el Señor lo reprenda y cantárselo en los cuatro vientos y en la cara al enemigo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Sí, yo hice eso. Pero también tú no viste cuando yo me arrepentí, le pedí perdón al Señor y con lágrimas en mis ojos y en mi corazón le dije, perdóname Señor. Y el Señor me restauró y me levantó. Porque siempre la persona se va a quedar con lo que hiciste de malo. ¿Y por qué venir ahora a juzgar lo que realmente tú hiciste hace 5 años o 6 años atrás? ¿Por qué recién ahora juzgarlo? ¿Por qué recién ahora traerlo a la memoria? Si ahora tenemos que ser nueva criatura. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Eso lo dice el Señor Jesucristo a través de su palabra en el capítulo 7 de Mateo, verso 2. Entonces dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis medidos, seréis juzgados. Con el mismo juicio que yo juzgo a la otra persona y empiezo a murmurar de esa persona juzgándolo, voy a ser juzgado yo también. ¿Por qué? Porque todo lo que yo siembro voy a cosechar. Todo a su debido tiempo se llega en este mundo y en esta hora. Porque todo lo que yo siembro también lo cosecho. Y con la medida con que medís os será medido. O sea que la única medida es la palabra del Señor. Y el Señor nos mide realmente si estamos capacitados o no para ser juzgados, para juzgar. Entonces, con la misma medida que yo mido a mi hermano o a mi hermana, también voy a ser medido. Alabado sea Dios. Ahora, en el verso 3 dice, y aquí está este pasaje, hermano, predilecto mío y en lo que siempre se vive diciendo y lo que hace años vinimos diciendo a todos nuestros hermanos, alabado sea Dios. Y cuando vamos a visitar y todo lo demás. ¿Y por qué miras? Dice, la paja que está en el ojo de tu hermano. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. A veces, hermano, el ser humano al juzgar miramos mucha paja, miramos mucha mota, mucha suciedad en los demás. Porque si tenemos que juzgar, dice la Biblia allí en San Juan, capítulo 7, verso 24, dice que tenemos que juzgar no según la apariencia, sino que tenemos que juzgar con justo juicio, con el justo juicio de Dios, tenemos que juzgar. Entonces yo antes de dar un veredicto, antes de tocar la moral de una persona o antes de decir lo que está haciendo mal, para mí, yo me tengo que mirar si yo no estoy haciendo lo mismo. Entonces se mira mucha paja. Nosotros nos ponemos en un pedestal, hermano, alabado sea Dios, cuando empezamos a hablar de uno o de otro y empezamos a juzgar, nosotros nos ponemos en un pedestal, en un lugar alto, como que nosotros somos los intocables, pero lamentablemente la Biblia nos habla de que con la misma medida voy a ser medido y con el mismo juicio voy a ser juzgado del que yo voy a dar o del que estoy dando. ¿Por qué? Porque en vez de mirar la viga que tengo en mi propio ojo, que no me deja ver bien, estoy mirando mucho más paja, estoy mirando mucho más mota. ¿Por qué digo mota? Porque en la versión antigua, en la más antigua de todas, de la Reina Valera, dice, ¿por qué miras, este mismo pasaje, la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? A veces, hermanos, juzgamos, no, esta persona no ora, esta persona no hace esto, no hace lo otro. Pero en vez de dar un veredicto, ¿por qué no nos miramos nosotros? Capaz que somos nosotros que no estamos orando bien. Capaz que es la hermana que está orando bien y somos nosotros los que estamos orando mal.
dice la Biblia que tenemos que soportar unos a otros? ¿No nos tenemos que soportar unos a otros? ¿No tenemos que sostener a los débiles en la fe? A los que son fuertes tenemos que soportar a los débiles en la fe. Sobrellevar las cargas unos a otros. ¿Y por qué esa manía de juzgar si Dios no nos ha puesto para juzgar aquí en este mundo? Si Dios nos ha puesto, hermano, para agarrar y tratar de predicar el Evangelio a las personas para que se arrepientan y empiecen a buscar de Dios y empiecen a tener conocimiento de quién es Cristo y de quién es Dios, qué es lo que le agrada a Él y qué es lo que no le agrada que yo haga. Por eso la palabra no es para fulano, mengano y sultano, la palabra es para mí. Por eso primero lo estoy predicando para mí, después lo demás. Por eso yo cuando estoy predicando, estamos predicando, también me tengo que escuchar para poner por obra lo que dice la Biblia. Porque Cristo no vino a este mundo a condenar al mundo, sino a que todos sean salvos por Él. A su nombre sea la gloria. Entonces dice, ¿y por qué miras la paja de tu hermano, que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué miramos tantos problemas en los demás? Y no me miro para mí adentro, cómo estoy yo delante de Dios, antes de hablar de fulano, de mengano, de sultano. O antes de hablar, hermano, de mis familiares, o antes de hablar de alguien más llegado a mí, antes de hablar, ¿por qué no mirar con mis ojos realmente y juzgar con justo juicio? Pero hoy en día, hermano, se mira mucho más paja que viga. Mucho más fácil juzgar y yo sigo haciendo lo mismo. ¿No será el momento, hermano, de empezar a cambiar? Porque el Señor no quiere condenar al mundo, sino que Él vino a salvar. Y todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Personas que hace años que están metidas dentro del Evangelio, que supuestamente están metidas dentro del Evangelio, que supuestamente a veces hasta han llevado palabra y han ministrado la palabra del Señor, siempre están cayendo en este problema, hermano, que dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echás de ver la viga que está en tu propio ojo? A su nombre sea la gloria. ¿Cuántas personas, hermanos, dicen, alabados a Dios, invitan para venir a las reuniones? Y las personas que invitan vienen a las reuniones. Y se les predica, hermano, que hay que seguir viniendo a las reuniones, alabados a Dios, para que Cristo siga morando en ellas, para que Cristo transforme su vida. Y empiezan, y fulano, fulana, que me dijo que venía a esta iglesia. Sí, venía, pero vienen cada un mes, vienen cada 2 meses. Yo no puedo mentir, porque no se puede mentir, hermano. Porque a nosotros nos ha pasado gente que ha venido invitada por otras personas, hermano, han venido y han preguntado por esas personas. Sí, viene o venía, pero hace 2 meses que no viene. Ah, porque me dijo que sí, se congregó hace 2 meses. Pero si yo digo eso, hermano, y yo no me congrego, y si yo hablamos y decimos, hermano, que hay que congregarse, si decimos, hermano, que hay que congregarse como dice la Biblia en Hebreos 10:25, y cuando ustedes vienen a la reunión, cuando ustedes vienen al culto, alabados a Dios, ustedes se encuentran que está predicando otra persona y yo no estoy, o me fui para otro lugar, o dejo de reunirme, alabados a Dios, ese día para hacer cualquier otra cosa secular.
Por eso tenemos que juzgar con justo juicio. Con el justo juicio de Dios, hermano, se debe de juzgar. Y no juzgar a la ligera, sino que tenemos que empezar a mirar antes de hablar de mi hermano, de mi hermana, o decir algo realmente, tengo que mirar para mí adentro si yo no lo estoy haciendo o no, lo mismo que hacía mi hermano. A su nombre sea la gloria. O cómo dirás, dice el verso 4, a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. ¿Cuántas personas vienen y te dicen, no hermano, pero usted tiene que hacer así? Porque así hay que hacer. Y resulta que esa persona que viene y nos dan tantas clases de bíblica a veces, o le dan tantas clases bíblicas a otras personas, cuando uno llega a ciertos lugares y dice, sí, porque fulana de tal nos habló que teníamos que hacer así, 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 o fulano de tal nos dijo que teníamos que hacer así, 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 sí, pero y fulano de tal también tiene que hacer lo mismo que hace usted, porque él no lo está haciendo. ¿Y dónde está el justo juicio, juzgando con el justo juicio a esa persona? ¿Yo cómo le puedo decir a una persona, hermano, no, vos estás fornicando? Vos estás en fornicación, estás en pecado delante de Dios. Y antes de decir eso, antes de empezar a dar un veredicto a esa persona, hermano, yo tengo que ver que yo no esté haciendo lo mismo. Porque acá no estamos para juzgarnos unos a los otros, sino para hablar lo que dice la Biblia y para que nosotros empecemos a alabarse a Dios, empecemos a tener temor de Dios. Ahora en el verso 5 dice hipócrita, nos está tratando de hipócrita, de teatrero. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora le estaba diciendo el Señor Jesucristo y le estaba enseñando al pueblo de Dios que dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Le estaba diciendo, hipócrita, mira tu vida primero antes de hablar y de juzgar a la otra persona. Mira tu vida, que tú no vayas a estar haciendo lo mismo que la otra persona, pero mira tu vida, porque ¿qué autoridad podemos tener, hermanos, si nosotros amonestamos a una persona que yo estoy haciendo lo mismo? Entonces, eso es sacar primeramente la viga que hay en nuestro propio ojo para después poder mirar lo que el hermano o la hermana está haciendo mal. Por eso el Señor lo está llamando hipócrita. Saca primero lo que tú estás haciendo, porque debemos de juzgar con el justo juicio de Dios, juzgando con justo juicio. Saca primero lo que estás haciendo mal para poder corregir a la otra persona, para entonces poder tener autoridad y poder decirle, no, esto no se hace así, se hace de esta manera. Pero como nosotros estamos muy acostumbrados y traemos esas costumbres paganas, esas costumbres del mundo, a la bolsa de olar, seguimos teniendo encima, entonces seguimos con esas costumbres que Dios no le agrada y seguimos prohibiendo, seguimos juzgando a personas que realmente no podemos decir las cosas como son, porque yo la estoy haciendo lo mismo o estoy haciendo peor. Entonces yo no puedo juzgar según las apariencias. Tengo que juzgar con el justo juicio de Dios, mirando primero que yo no haga lo mismo que la otra persona. Por eso antes de hablar tenemos que mirar, observar, y si yo estoy haciendo lo mismo, perdóname, Señor. Porque ¿quién podrá entender sus propios errores? Lo dice la Biblia. ¿Y por qué yo voy a andar mirando paja, hermano, cuando yo tengo mi viga, tengo mis problemas, alabado sea Dios, y yo no me ocupo de ellos?
Ahora es muy fácil decir, no deis perlas a los cerdos, no tires perlas a los cerdos. Pero ¿quiénes son los cerdos? ¿Quiénes son los perros? Porque en el verso 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Acá nosotros a veces, hermanos, malinterpretamos lo que dice la Biblia. Porque hay a veces, hermano, que a los cerdos, a una persona le decimos a veces así, con ese término, a una persona que no quiere nada de Cristo, no tiréis perlas a los cerdos. Así, mirá vos. Capaz que tiene mucho más esperanza de esa persona, porque quizás Dios lo toque. Quizás Dios le conceda el arrepentimiento. Y capaz que en vez de ser él, soy yo el cerdo, o soy yo el perro. Porque ¿qué es lo que dice Pedro, hermano? Pedro no habla, hermano, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo, pero no está hablando de las personas del mundo, está hablando de las personas que estaban dentro de la iglesia, que estaban convertidas y se apartaron para hacer el mal. Entonces acá el Señor Jesús le estaba hablando, alabado sea Dios, a aquellas personas que no se han convertido, a aquellas personas que siguen como los perros, volviendo a su vómito, comiendo su vómito, y los cerdos, hermano, volviendo, revolcándose en el cielo, alabado sea Dios, y ensuciándose. Esas personas son hipócritas, ¿por qué? Porque les gusta predicar, les gusta mucho hablar, les gusta mucho aparentar, pero no hacen nada de lo que dice la Biblia. Entonces el Señor mismo Jesucristo le dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Que se encargue el Señor, hermano, de esas personas. Porque está hablando de gente que está dentro del Evangelio y que sigue revolcándose en el lodo, que sigue revolcándose y recreándose en sus errores. Pero a ellos no se les puede juzgar, no se les puede tocar lo que ellos dicen. A los otros sí, ellos pueden juzgar, pueden decir cualquier cosa de los otros, pero de ellos no. Ellos son los santurrones, según delante de sus propios ojos y de su propia prudencia. Pero ¿y después lo demás? A la luz de la Biblia. Por eso, hermano, tenemos que siempre mirar, antes de dar un veredicto, antes de hablar o antes de juzgar, tenemos que mirarnos, que yo no venga a hacer lo mismo. Que yo no venga a decir o a hacer lo mismo. Porque esto va en la comunión con Dios. Santo y poderoso Dios. Para que vayamos entendiendo un poquito más, en Romanos capítulo 2. El justo juicio de Dios. A su nombre sea la gloria. En Romanos capítulo 2 dice así, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No estaba juzgando con justo juicio. No estaba haciendo bien, no estaba bien parado esta persona. Alabado sea Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque puede juzgar cualquiera, como hoy comúnmente lo hacen los hermanos supuestamente en Cristo. Juzgan mucho. O a veces nos juzgan mucho a nosotros. Que estamos en pecado. Que estamos apartados. Gloria a Dios. Pero ¿y qué dice Dios? ¿Y qué dice la Biblia, hermano? Del juzgar a tu hermano o a tu hermana. Dice, oh hombre que quiere, por lo cual dice, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, dice, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Y cuántas personas hay, hermano, que están juzgando o que dicen
alabado sea Dios, lo que están haciendo mal los otros y ellos también lo están haciendo. Y no están juzgando con un justo juicio. Están juzgando según las apariencias y haz lo que yo te diga, como comúnmente dicen siempre, haz lo que yo te diga, pero no hagas como yo hago. Porque tienen excusa para todo. Y los fariseos no lo hacían, sino que lo siguen haciendo. Esas son personas fariseas, porque se están condenando ellos mismos. Ahora seguimos diciendo, sigue diciendo la misma palabra del Señor allí en Romanos 2, verso 2. Ahora más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahora acá había una práctica. ¿Y cuál era la práctica? Pablo le hablaba a los romanos en el capítulo 1 y le hablaba, hermano, que eran inexcusables delante de Dios. ¿Por qué? Bueno, el verso 23 dice, porque cambiaron la gloria de Dios y cambiaron, dice, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dejaron de adorar al Dios vivo, al Dios omnipotente, para adorar imágenes. Por lo cual también Dios, dice, lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que cambiaron el culto, cambiaron, alabanza a Dios, la verdad de Dios por la mentira. Honrando, dice, y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Y a las criaturas? ¿Y a lo que Dios creó? No adoran vacas, no adoran esto, no adoran los otros, no adoran los becerros y todo lo demás. Se están muriendo de hambre y ni siquiera los degüellan. Y si llegan a matar a un becerro o a una vaca, hermano, hasta los matan. ¿Y al verdadero? ¿Por qué no lo adoran? A su nombre sea la gloria. Entonces, gloria a Dios. Verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, esta gente estaban practicando todas esas cosas. Habían dejado el uso natural de la mujer para encenderse contra lo que es contra naturaleza. Y se encendieron hombres con hombres y mujeres con mujeres según la lascivia que ellos tenían. Y cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Estando atestado, dice el verso 29, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradoras, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Son encubridores de pecado. Ahora, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, mucha gente entiende el juicio de Dios, dice que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo las hacen, dice, sino que también se complacen con los que la practican. O sea que son encubridores de las personas y los justifican
justificadores de personas que pecan y hacen cualquier cosa, que hablan hombre con hombre o mujer con mujer y justifican todos esos hechos, se están haciendo encubridores de esos actos pervertidos, injuriosos que están haciendo esas personas. Entonces están metidos dentro de la iglesia, están metidos dentro de su familia, todas esas perversidades y malignidades, pero cuando ven a un hermano que vienen de Cristo, que viene, aceptan a Cristo, no, pero ustedes no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, siempre juzgando y dando órdenes y mandamientos de hombre. ¿Y quién somos nosotros, hermano, para juzgarlo o lo que ellos hacían o lo que ellos están haciendo? No es Dios el que les juzga. No es el Espíritu Santo, hermano, alabanza a Dios, que empieza a atacar a la conciencia de cada persona, alabanza a Dios, si está bien o está mal. ¿Quién soy yo para juzgar? Por eso yo tengo que juzgar con justo juicio, no según las apariencias, con justo juicio. Que yo no haga lo mismo que tal persona, porque si no, no puedo decir nada. Entonces, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro, dice, te condenas a ti mismo. ¿Por qué la gente al juzgar se condena? Porque no solamente juzga a las que están haciendo mal, sino que ellos también están haciendo lo mismo, por eso se están autocondenando. Dice, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Cuando se le dice, hermano, que el borracho no entra al reino de los cielos, y si el borracho no entra al reino de los cielos, ¿qué voy a estar haciendo, hermano, encubriendo a un borracho o emborrachándome con otras personas? Y yo le puedo decir, no, pero no podés tomar, muchacho. Pero entonces vos, ¿por qué tomás? No podés contaminar así a tu cuerpo fumando porro. Entonces, ¿por qué fumás porro? Entonces no juzgué, hermano, a la persona si vos estás haciendo lo mismo. O estás permitiendo en tu familia cosas que, hermano, que no podés permitir. Por eso, hermano, ¿quién somos nosotros para juzgar a las personas que entran en el camino del Señor? Que sea el Señor que les vaya diciendo a través de su Santo Espíritu, que le vaya poniendo asco al tabaco, que le vaya poniendo asco a la bebida, que le vaya poniendo asco a todas las perversidades que esté haciendo, porque el Señor mismo quiere transformar sus corazones. ¿Y por qué no dejar, hermano, que el Señor les haga, lo empiece a transformar a través de su Santo Espíritu y nos dejemos tantos mandamientos de hombre? Porque hay muchas, hermanos, iglesias, hay muchas denominaciones que están con mandamientos de hombre. Y por eso muchas personas no van a las iglesias o no van a esas iglesias o a esas denominaciones, porque primero tienen que dejar de fumar antes de entrar a la iglesia. ¿Y quién dijo eso, hermano? Si es a través del Espíritu Santo, es a través de ir al conocimiento de Dios, es ir a través de ir conociendo a Jesucristo personalmente, es cuando Cristo, hermano, nos va cambiando, es cuando ve que el Señor, nosotros queremos de Él y queremos ser libres de todo lo que nos está anclando, de todo lo que nos está aprisionando y queremos ser libres. Si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces cuando Cristo nos liberta, ya somos libres, hermano, y entonces empieza a darnos la victoria y empieza a sacar todo lo que realmente nos está contaminando y nos está perjudicando. Pero yo, ¿cómo le puedo decir a una persona, no, hermano, no fumes porque te va a hacer mal, y yo después a escondida fumo? ¿Qué autoridad puedo tener? Lo mismo que con el alcohol o la droga o con cualquier otra cosa. A su nombre sea la gloria. O menospreciáis la riqueza de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muchos ignoran, hermano, que la benignidad del Señor, el ser bueno, porque el Señor es bueno, hermano. Y será bueno, hermano, que nos sigue perdonando. Y será bueno que tiene tanta misericordia para con su pueblo, que Él nos sigue perdonando, que Él nos sigue limpiando de todas nuestras maldades. Que su benignidad, dice, te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza del corazón, dice, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sabe que Dios está como juez? El único verdadero es Dios, que viene a juzgar a las naciones, y a Jesucristo, en el cual, hermano, nosotros nos presentamos delante del trono de Dios para ser juzgados según lo que nosotros hagamos hecho, sea bueno o sea malo. Y entremos a una gloria eterna o salimos avergonzados de su presencia al fuego eterno. El Señor tenga misericordia, hermano. Entonces muchas personas piensan que se van para el cielo, pero al juzgar y hacer lo mismo que las otras personas, se están condenando. Por eso va a haber mucha sorpresa, hermano, en el día del juicio o en aquel día. Muchas sorpresas van a haber. Porque muchas de las personas que se creen que se van al cielo, no se van a ir. Porque hay una hipocresía en esas personas. ¿Por qué? Porque hablan mucho, se fijan mucho de las demás personas y no se fijan en ellos mismos para mejorar y tratar de mejorar delante de Dios. ¿Cómo vamos caminando con el Señor? Por eso se juzga mucho, pero se hace muy poco. Por eso el Señor les manda, no que no se puede juzgar, sí se puede juzgar, pero no ser un hipócrita y juzgar y yo hacer lo mismo. O creerme ser el espiritual y no lo soy. Entonces acá nos jugamos el pasar. Por eso todos los días tenemos que autoanalizarnos. Tenemos que mirarnos para nosotros cuál es el error que estamos cometiendo para seguir para adelante, para no volver a cometer más ese error y para no juzgar más y condenarme a la misma manera, a la misma vez. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. En Santiago capítulo 4, Santo Dios. Verso 11 y 12. Santo y poderoso Dios. Santiago capítulo 4 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y acá lo habla muy bien clarito, hermano Santiago. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. O sea que la murmuración, hermanos, no entra y no puede entrar y no puede estar en el cristiano convertido, en el Hijo de Dios. Dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
No, hermano, acá está hablando de la ley, ¿no? De la ley. No es que esté hablando de la ley, está hablando de la palabra del Señor. Porque es uno de los títulos de la palabra de Dios. Yo sé que estamos bajo la gracia. Pero si yo estoy bajo la gracia murmurando de mi hermano y juzgando a mi hermano, estoy murmurando de lo que Dios puso en su palabra. Porque uno, dice, uno solo es el dador de la ley. Uno solo es el que da la palabra. ¿Que puede qué? Salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? ¿Quién somos nosotros, hermano, para juzgar o dar un veredicto de una persona? Si tanto yo como esa otra persona, hermano, necesitamos de Cristo en nuestras vidas para poder cambiar y para poder ser transformados, hermano. Para podernos ir con el Señor. A su nombre sea la gloria. No es que esté condenado, no es que esté prohibido el juzgar, sino que yo tengo que juzgar, dice, con justo juicio. Tengo que juzgar, no según las apariencias, no es lo que se me presenta delante, tengo que juzgar con el justo juicio de Dios. Y Dios, hermano, cuando juzga o cuando juzgó a su pueblo, fue porque el pueblo de Dios lo dejó, lo abandonó. Y fue cuando después Dios, hermano, juzgó al pueblo que oprimía al pueblo de Dios. Y lo juzgó con justo juicio. Y le mandó una plaga, hermano, al pueblo de Egipto cuando lo juzgó. Y le mandó una plaga, la muerte de los primogénitos. Entonces el ángel de la muerte pasó por todo Egipto, pero por su pueblo no pasó. Porque vio la aflicción de su pueblo. Vio la aflicción de aquella persona o de aquel pueblo que lo estaba afligiendo a su pueblo, que lo estaba maltratando y que no lo dejaba ir, hermano, alabados a Dios, a la tierra prometida, que lo había subyugado a su pueblo. A esas personas que a veces nos subyugan, a veces esas personas que nos oprimen, a esas personas sí el Señor los va a juzgar. Porque lo que ellos siembran, eso también lo van a cosechar. Por eso el espiritual va a juzgar todas las cosas. Y no es juzgado por nada, por nadie. Y él no es juzgado por nadie. Si tenemos que tener misericordia, así como Cristo nos tuvo misericordia a nosotros. Lo que está prohibido, hermano, no es juzgar. Porque sí se puede juzgar, pero con justo juicio, lo dice la Biblia. Lo que está prohibido por Dios es juzgar y yo hacer lo mismo que está haciendo, que yo estoy juzgando. O sea que si yo soy un mundano dentro de la iglesia, hermano, yo no puedo juzgar a nadie. Porque yo me tengo que convertir antes de hablar de fulano, de mengano y de sultano. ¿Cómo puedo decir yo o decirle, hermana, usted no puede decir tantos falsos testimonios, pero yo después resulta que yo también digo falsos testimonios? Entonces, ¿cómo puedo juzgar a uno? Entonces yo me estoy condenando, al igual que esta hermana o este hermano. Entonces yo tengo que, antes de decir algo, antes de amonestar, tengo que mirar, tengo que orar. Señor, estoy haciendo lo mismo que mi hermano, mi hermana está haciendo esto, esto y esto. Señor, yo, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Estoy haciendo lo mismo, sí o no? Entonces cuando nosotros nos empezamos a mirar para nosotros, para nuestros errores, y pedirle perdón al Señor si lo estamos cometiendo, y tratar, y no tratar, sino no hacerlo más, entonces después sí, con la autoridad de Cristo y con la autoridad de su Espíritu Santo, le vamos a decir, hermano, esto no lo haga porque es pecado.
Yo cómo le puedo juzgar a un hermano, una hermana, hermana, a vos te gusta el mundo, a vos te gusta esto del mundo, y resulta que yo le estoy haciendo lo mismo que mi hermano o que mi hermana. Entonces eso no es juzgar con justo juicio de Dios. El juzgar con el justo juicio significa no hacer lo mismo que el otro o que lo que está haciendo. ¿Y quién es intachable en este momento? ¿Quién es irreprensible delante de Dios en este momento? Que Dios nos ayude a poder entender, hermanos, la palabra. No es que esté prohibido juzgar. Es que está prohibido juzgar si yo estoy haciendo lo mismo. Porque me estoy condenando. Estoy midiendo a una persona, pero yo también voy a ser medido. Por eso muchas personas juzgan y no quieren ser juzgadas. Porque cuando son juzgadas, se enojan. Y te saltan con este versículo, pero dice la Biblia que no podemos juzgar. Sí podemos, sí se puede, pero con el justo juicio de Dios. Entonces, hermano, con la misma medida que yo mido, voy a ser medido. Pero la medida de Dios es distinta a la del ser humano, porque la medida de Dios está aquí. El Señor nos pone la plomada a ver si nosotros estamos bien a plomo al Evangelio o no. El Señor tiene su centímetro, hermano, su caña de medir, que aquí está la palabra del Señor. Esta es la cañita de medir que tiene para todas las personas que están bajo el Evangelio y bajo la sangre de Cristo. Porque aquí es por donde nos mide el Señor, si realmente estamos poniendo por obra lo que dice la Biblia, o por lo que dijo Jesús, o no. Que el Señor nos ayude y nos siga enseñando y nos siga redarguyendo. Y a lo que nos van a mirar por Facebook y por YouTube, si no se puede juzgar, se puede juzgar, pero con el justo juicio. Reconociendo que somos pecadores delante de Dios. Mirando y antes de hablar decir a mi hermano o a mi hermana, y si yo estoy cometiendo lo mismo, callarme la boca, venir a los pies de Cristo, pedirle perdón al Señor y no hacer más lo que estoy haciendo. No para ir a juzgar a mi hermano, sino para que el Señor le ayude a mi hermano o a mi hermana a que se dé cuenta, a que no cometa el mismo error que uno o que esa otra persona. Por eso el Señor lo llama hipócrita. Saca primero la viga que está en tu ojo para después mirar a los demás. La persona que no tiene a Cristo, la persona que se apartó, la persona que no está yendo a la iglesia, mide mucho a la persona, juzgan mucho, pero la verdad que no están juzgando con el justo juicio porque ellos hacen lo mismo. Y cuando nosotros aprendemos eso, después, antes de hablar o antes de juzgar, es más preferible callarse la boca y mirarnos y decirle, bueno Señor, tú eres el juez delante de toda la tierra. Yo quiero hacer lo bueno. Y voy a tratar por todos los medios de hacer lo bueno. Ayúdame, Señor. Y no porque mi hermano o mi hermana sean contaminados, hermano, o sean alejados por mi juicio o por juzgar sin razón. Amén. Dios les continúe bendiciendo.